principio de economía procesal. La doctrina legal, si bien no hay ninguna norma del Código Procesal ni de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que diga que es obligatoria, esa interpretación, si se dan los requisitos de validez para que funcione la misma, va a resultar de aplicación obligatoria. Entonces yo en los hechos voy a llegar a la Corte para pedir que me la apliquen. ¿Comprenden? Entonces, siempre me sirve a mí leer el fallo de texto completo. No me sirve. El sumario es una orientación para saber para dónde tengo que caminar. ¿Comprenden? A partir de ahí, tengo el sumario y leo el texto completo, pero después en la elección, ¿y saben lo que tiene de bueno ahora el tema de la informatización? A mí me ha pasado, por ejemplo, una vez estaba mirando casos en los cuales ustedes estudian recursos extraordinarios, ¿no? Entonces a mí me gusta ver todos los fallos. Y por ahí hace referencia al fallo de Cámara. Y está muy bien que uno pueda ver el fallo de Cámara. Entonces yo hoy puedo reconstruir hasta el fallo de primera instancia. Porque sé el origen y a través de la MEP sigo investigando. Eso es muy beneficioso para nosotros. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que fue objeto de primera instancia, ya en segunda instancia, no sé si fue objeto. ¿Por qué? Porque acuérdense un principio fundamental en materia de apelación, que la competencia la da la medida del agravio, el principio de congruencia. Lo que no fue motivo de agravio quedó firme, ¿verdad? Entonces, y la competencia extraordinaria sigue el mismo camino, aún se me restringe más porque el principio es para cuestiones de derecho. Entonces, ¿qué es lo que a mí me sirve? Y si hay un fallo que tiene doctrina que me sirve y que encaja en mi caso, el trabajar sobre los pronunciamientos ordinarios me ayuda mucho más. Me vaya a ayudar a trabajar muy bien mi demanda. Esa es una enseñanza que es fundamental, chicos. Es decir, trabajar a texto completo siempre, siempre. El sumario es para saber qué es lo que tengo que buscar. Pero trabajar a texto completo. Y si tengo fallos de recursos extraordinarios, hoy puedo volver y desandar el camino y ver lo que es la justicia ordinaria. Eso es importantísimo. Van a ver cuánto más se le va a facilitar el ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque en el análisis del fallo van a ver los defectos que muchas veces en los pronunciamientos judiciales le hacen a la paz. Debió probar, le faltó prueba en esto, o probó muy bien esto con este medio probatorio. Entonces, fíjense que si yo tengo que armar mi demanda, qué bueno, porque me están indicando claramente qué es lo que tengo que probar o lo que no debo probar, o lo que tengo que recalcar en mi demanda. O si esa demanda se calculó mal y debió ir por otro procedimiento estimatorio. Esto yo no lo tenía cuando empecé a ejercer. Era todo papel, ir a buscar. Hoy es increíble. Hoy es increíble lo que se ha facilitado el ejercicio profesional. Con motores de búsqueda que hacen que las cosas sean más fáciles. Entonces, tengan en cuenta esta recomendación que les doy porque les va a servir mucho. Y otra cosa que tienen que tener como costumbre, les recomiendo mirar semanalmente o quincenalmente, entrar en novedades de la Corte Suprema y de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Cada una en su ámbito. Porque el peso de esas decisiones obviamente es muy importante. Ya lo vamos a ver cuando veamos el tema de recursos extraordinarios, que es apasionante. Es apasionante. Y
que uno tratará de darle algunos tips, como dicen ahora, sobre los temas y cómo trabajar esos recursos legales, que no es nada difícil, solamente que tenemos que tener técnica. Muy bien. Hecho este antecedente y ya estando en horario de clase, vamos a empezar la clase de hoy. Yo no sé si esta cámara, estoy fijando a ver si me puedo parar o si tengo que estar sentado. Está cortado. ¿Estoy cortado? Estoy cortado. Vamos a levantar un poquitito, ¿ves? Ella pensó que ahora. A ver. Y no, va un poco más porque. ¿Así? A ver, fíjate a ver si. No, el tema del escritorio. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes para que quede así armadita la clase. El tema de hoy es el certificado de deuda por expensas. Este es un título ejecutivo de mucha aplicación en la práctica cotidiana, sobre todo en ciudades como la de Mar del Plata, donde la propiedad horizontal tiene una gran, es una materia de mucho trabajo. Nosotros hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a un crédito que se genera en la relación propiedad horizontal. Es el crédito por expensas comunes. El primer punto a considerar es que nosotros ya este título ejecutivo lo teníamos en nuestro código procesal, que establecía la posibilidad, si el reglamento no lo creaba, de que nosotros creemos un título ejecutivo a partir de las pautas que nos daba el 522 del código procesal, 524 del código de la ley. Hoy, esos dos artículos, 522 y 524, quedaron derogados por la norma del 2048 del Código Civil y Comercial, que hoy me crea en el Código Civil y Comercial este título ejecutivo. Como dice el doctor Constantino, lo importante de esta norma es que solucionó un problema para aquellas legislaciones que no lo tenían reconocido como título ejecutivo. Santa Fe, por ejemplo, no lo tenía incluido dentro de los títulos ejecutivos al certificado de deuda de expensas comunes. Por lo tanto, al reconocerle el carácter ejecutivo a este crédito, hoy tenemos nacionalizado este reconocimiento. Primer punto a tener en cuenta. Segundo tema. Hoy el Código Civil y Comercial, en su artículo 1887, inciso C, me habla de que se trata de un derecho real y lo regula a partir del 2037. Pero ¿qué es importante en el ejercicio profesional? Algo que siempre tengan en consideración cuando son consultados. Si bien yo tengo toda una legislación en la materia, tengo legislación nacional y tengo legislación provincial en la materia, no voy a poder evacuar ninguna consulta, piensen en actores o piensen en demandados, sin tener a la vista un instrumento que es fundamental en esta materia, que es el reglamento de propiedad. No podemos evacuar ninguna consulta sin antes tener el reglamento de propiedad. Si alguien nos pide el día de mañana que atendamos un tema de propiedad horizontal, que nos quiere hacer una consulta, sí, cómo no, venga a verme el miércoles. Pero el día martes, por favor, déjeme la copia del reglamento de propiedad. Cosa de que yo pueda ver en qué aspectos me puede
modificar o tiene aspectos particulares que puedan tener a esa relación de propiedad horizontal. ¿Está claro? Primer punto. Los alumnos de la Facultad de Derecho de Mar del Plata que van a conocer el derecho de propiedad horizontal, van a conocer el Código Civil, van a conocer la Ley 14.701 en la provincia de Buenos Aires, pero además no pueden emitir una opinión fundada sin antes tener un reglamento de propiedad. Claro. Muy bien. Pero además hay algo que es muy importante. Hola, buenas tardes. En esta materia, es que también aparece la posibilidad de que haya reglamentos internos que se vinculan con lo que el 2042 habla de cosas y partes comunes no indispensables. Son cosas y partes comunes no indispensables: la piscina, el solarium, el gimnasio, el lavadero, el salón de uso múltiple, área azul. ¿Por qué es importante esto? Porque si bien no tiene la misma jerarquía que el reglamento de propiedad, que tiene carácter convencional, sí las partes deben sujetar su comportamiento a lo que dispongan estas reglamentaciones. Se habla de reglamentaciones que son, digamos, en escala, si bien no tienen la misma fuerza jurídica de un reglamento de propiedad, sí van a regular la forma de conducta de los consorcistas respecto de estos bienes. ¿Y por qué es importante? Bueno, yo siempre digo que tengan en cuenta, porque la gente está contenta de un edificio con estos amenes. ¿Alguien de ustedes? No. Es muy lindo porque una de las cosas que más encarecen hoy la propiedad horizontal son todos estos amenities. ¿Alguna vez se pusieron a pensar si el cliente, cuando compra ese departamento, se le ocurrió mirar, con toda alegría, se le ocurrió mirar, no les digo el reglamento de propiedad, pero sí, por ejemplo, el reglamento interno de los usos de esos amenities? ¿Alguna vez se pusieron a pensar ustedes que un departamento con estos amenities y 50 unidades funcionales les permitirán festejar Navidad cada 49 años? ¿O Año Nuevo cada 49 años? ¿Se pusieron a pensar que si quieren invitar a sus hijos amigos a la pileta, seguramente está limitado el número? Porque si las 50 unidades funcionales tienen 50 hijos que invitan a sus amigos, tengo 500 personas en la pileta. ¿Alguna vez lo pensaron? No. Eso genera gastos, que genera indignación en la gente. Y yo nunca uso la pileta. Ténganlo presente. Cuando alguien les pregunte, ¿son de cumplimiento obligatorio? Sí, son de cumplimiento obligatorio, obviamente. Y hoy tienen reconocimiento legal. Pero es importante porque muchas veces no se aprecia que esto se generan costos que hoy en la actualidad son muy caros, y no me di cuenta que aquel cinto hermoso que yo iba a usar con mis amigos, capaz que tiene capacidad limitada, por una cuestión hasta a su vez de seguridad, y que no lo voy a poder usar cuando yo quiera, sino cuando me habilite este reglamento y tengo el mismo derecho a usarlo que los otros consorcistas. Pero bueno, la enseñanza es: hay derecho de propiedad horizontal en el Código Civil, es un derecho real. Eso se complementa con un reglamento de propiedad y que con un grado menor dentro de esta normativa hay ciertos espacios o cosas o lugares comunes que a su vez también pueden tener una reglamentación en su. En la primera clase
hablamos de títulos ejecutivos extrajudiciales, ¿es verdad? Yo no llegué a dar el tema de la clasificación, pero lo vieron al día siguiente ustedes. Dijimos que había una clasificación que hablaba de títulos convencionales y títulos autocreados. Este título ejecutivo, si ustedes leen el artículo 2048, van a ver que es un título autocreado. ¿Por qué? Por el propio administrador. ¿Por qué es importante tener en consideración ello? Porque si es autocreado, siempre decimos nosotros, cuando lo mire el juez, cuando lo mire ustedes como profesionales, le vamos a exigir a quien lo emita un mayor celo en el cumplimiento de los requisitos legales. ¿Qué requisitos legales? Y acá veo lo que dice el Código Civil y Comercial en el artículo 2048, lo que puede establecer el reglamento de propiedad, lo que puede establecer la jurisprudencia donde estoy trabajando, que ahora vamos a verlo también, y nunca me voy a olvidar de ese marco general de los créditos ejecutables que establece el artículo 518 del Código Procesal. Obligación exigible de dar cierta suma de dinero líquido o fácilmente liquidable y que conste en un título que traiga para la ejecución. Fíjense todo el plexo normativo que voy a tomar en consideración y que lo vamos a especificar, lo vamos a analizar en esta materia. Primero, entonces dijimos, título autocreado. Para crear este título voy a tener en cuenta el Código Civil y Comercial 2048, el reglamento de propiedad, que seguramente me va a indicar algún requisito que va a tener este título ejecutivo. Lo que les dije a ustedes, la jurisprudencia, en nuestro caso hay jurisprudencia plenaria en Mar del Plata desde el año 2012, que ahora la vamos a ver, y obviamente siempre el artículo 518 del CPC, porque este título se debe basar a sí mismo. Entonces, este título me tiene que brindar legitimación activa, legitimación pasiva, crédito, exigibilidad. ¿Entienden? Y lo miro siempre, como siempre reitero, valga la redundancia, lo miro tanto desde la creación del título como de la deserción al título. Este título ejecutivo me tiene que brindar todos esos elementos. ¿Está claro? Muy bien. ¿Por qué es importante conocer además la naturaleza de este crédito? Porque la naturaleza del crédito, también le va a dar un perfil especial a este título. Y, por ejemplo, la doctora Hayton ha escrito sobre este tema y le ha reconocido naturaleza alimentaria. ¿Por qué? Porque hace a la necesidad en la relación comercial de recaudar para poder mantener las partes comunes. En la savia que nutre al edificio. Sin esto no podemos pagar las cargas sociales, no podemos pagar el sueldo, no podemos hacer reparaciones en partes comunes. Es necesario este crédito. Por eso se le reconoce
naturaleza alimentaria. Muchos de ustedes, en el año 2001-2002, seguramente eran bebés. ¿Qué edad tenés vos? ¿Cómo es tu nombre? ¿No? Guadalupe, 23. 23, o sea que tenías 2 años. Sí. Se estaba tomando la teta, Guadalupe. O sea que no tiene ni idea de lo que pasó. Y en ese momento, fíjense ustedes, se suspendieron las ejecuciones, lo mismo que pasó ahora, ¿verdad? Y justamente se exceptuaba de la suspensión a los créditos de naturaleza alimentaria, no solamente a los alimentos, sino a aquellos de todas necesidades. Y dentro de los créditos, si ustedes leen la revista, por ejemplo, la revista de Derecho Privado y Comunitario de Cristal Pulsón, y hay un trabajo de la doctora Hayton que se vincula con el tema de las expensas comunes y su naturaleza alimentaria. Ergo, las ejecuciones de expensas no se suspendían. ¿Entienden? Si hubiera sido, también les doy otro crédito de reconocida naturaleza alimentaria, nuestros honorarios profesionales. ¿Sí? Esto se vincula con la necesidad de contar este crédito para atender necesidades imperiosas. El funcionamiento del consorcio necesita de que la gente pague las expensas comunes. Fíjense, ¿y esto dónde va a impactar también en la naturaleza de este crédito? En una mayor tasa de interés. ¿Por qué? Porque la mayor tasa de interés lo que va a hacer es constreñir al deudor para que cumpla, porque la sanción es grande. Mar del Plata ha aceptado tasas de interés del 5% mensual. ¿Y por qué? Y porque esta deuda es necesaria para que esto funcione. Estamos entendiendo cómo vamos analizando la situación del crédito. Esto es importantísimo entenderlo. También esta naturaleza alimentaria, más allá de que se trate de un título autocreado, muchas veces ha generado que los jueces, frente a una inhabilidad de título que pueda surgir por el incumplimiento a algún requisito, traten de soslayarlo, de decir, bueno, pero no es tan importante en este caso, porque lo más importante es que recuperemos el crédito, para que funcione el consorcio. ¿Entienden en esto? Es decir, esta naturaleza alimentaria, esta necesidad, mayor tasa de interés para constreñir al deudor a pagar, etc., hace que si bien seamos exigentes, porque es un título autocreado, en ciertos casos digamos, bueno, pero este requisito que falta, capaz que con una medida para mejor proveer o en etapa de liquidación lo podamos subsanar. ¿Sí? Porque por esta propia necesidad de crédito. Muy bien. Ahora vamos al análisis del título. Partiendo de la base, fíjense de algo que es muy importante. ¿Cuáles son las obligaciones de los consorcistas? De los propietarios. Esto aparece en el artículo 2046. Dice, cuidado, los propietarios tienen a su cargo, dice, 2046, hay una enumeración, ¿no? Bastante importante, pero nos vamos a detener en algo. Obviamente, cumplir con las disposiciones del reglamento de propiedad horizontal y del reglamento interno, si no se acuerdan, lo acabamos de ver, piensen siempre el reglamento interno, la pileta, el Zoom, etc. Segundo, inciso C. Pagar las expensas comunes ordinarias y extraordinarias en la proporción de su parte indivisa. D.
contribuir al fondo de reserva si lo hay. Muchas veces van a ver ustedes, el fondo de reserva es un fondo que se tiene para atender circunstancias excepcionales. ¿Qué puede? A ver, yo cobro expensas habitualmente en una economía inflacionaria por mes vencido, ¿verdad? Y mensual. O sea, ¿qué significa? Se van denegando las deudas en el mes. Yo de mí digo, bueno, ¿cuánto gastamos? 100, son 10 unidades funcionales, la misma proporción, bueno, cada una paga 10 pesos, ¿es verdad? Pero yo tengo para recaudar del 5 al 15 de cada mes. Pero a mí la luz me vence el 2, el gas me vence el 4, el sueldo de portero dentro del quinto día hábil. Yo no sé si para esa época tengo la plata para pagar. Entonces, el fondo de reserva, que muchas veces ustedes lo van a ver en las asambleas generales ordinarias todos los años, lo vamos aumentando. ¿Por qué? Porque esos gastos que son habituales, yo tengo un desfasaje entre la exigibilidad del gasto y la recaudación. Por lo tanto, tengo que tener siempre dinero en caja. A eso agreguemos el incumplimiento de los deudores. Yo no sé si voy a recaudar este mes 100.000 o si voy a recaudar por producto de esta pandemia. Hay 4 que se quedaron sin trabajo y que no me van a pagar. Entonces, esas contingencias se cubren muchas veces con este fondo de reserva. Muy bien. Y además me dice, el artículo 2048, en consonancia, cada propietario debe atender los gastos de conservación y reparación de su propia unidad funcional. Asimismo, y acá viene un concepto que es más amplio todavía, debe pagar las expensas ordinarias de administración y reparación o sustitución de cosas y partes comunes o bienes del consorcio, necesarias para mantener el buen estado las condiciones de seguridad, el buen estado de las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble, y resultante de las obligaciones impuestas al administrador por la ley, por el reglamento o por las asambleas. Es decir, fíjense ustedes, que antes hablamos de expensas ordinarias o extraordinarias, también hablamos de obligaciones derivadas del fondo de reserva, pero también acá está hablando que puede haber contribuciones que no sean expensas impuestas por el reglamento o por la asamblea. Entonces, puede haber obligaciones monetarias que no estén contempladas y que obedezcan solamente a decisiones asamblearias, que no integren el concepto de expensas. ¿Y por qué esto es importante? Porque todas estas obligaciones monetarias son exigibles al propietario, pero además van a poder ser incluidas en el certificado de deuda y pueden ser demandadas dentro del proceso ejecutivo. Acá acabamos con las discusiones. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el trabajo que ustedes tienen subido y se ha tratado de mi libro, hay jurisprudencia que había este tipo de contribuciones, no le daba el carácter de expensas y por lo tanto me las sacaba del certificado. Si aparecía en el certificado contribución extraordinaria, asamblea del 324, eso no es expensa, me decía la jurisprudencia. Por lo tanto, vaya por la vida el cobro por el juicio de conocimiento. Hoy no. El concepto es mucho más amplio. Por eso les dije a ustedes, cuidado,
que ahí el reglamento interno prevé que por el uso del pincho se paga, me lo van a liquidar en mi liquidación de expensas. Y es obligatorio, ya les acabo de decir, fíjense ustedes. Código Civil, reglamento, acuérdense, hablamos de reglamento de propiedad y reglamento interno, que podía darse, jurisprudencia plenaria y 518. ¿Hay obligatoriedad? Sí. 2046 y 2048 del Código Civil. ¿Cómo ampliamos el concepto de la deuda exigible dentro de este certificado? Seguimos llamando expensas, pero muchas no tienen nada que ver, porque la expensa siempre se relacionó con la conservación de la cosa común. Conservación y mantenimiento de la cosa común. ¿Bien? Seguimos en este análisis. Fíjense ustedes que el artículo 2048, en su parte final, es donde va a hablar de el certificado de deuda de expensas comunes como título ejecutivo. Dice, el certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el Consejo de Propietarios, si éste existiese, es título ejecutivo para el cobro a los propietarios de las expensas y demás contribuciones. ¿Está bien? Expensas y demás contribuciones. Quiere decir que está involucrando una serie de deudas que puede generar el consorcio. Muy bien. ¿Quién expide? Acá, en la expedición de este certificado, ¿qué nos dice el artículo 2042? Lo tiene que firmar el administrador y el consejo de propietarios si existiera. ¿Por qué me habla del consejo de propietarios? El consejo de propietarios, en realidad, seguramente ustedes alguna vez lo habrán escuchado si viven en edificio. El consejo de administración o consejo de propietarios lo llaman. Es decir, en este derecho real, que es la propiedad horizontal, hay tres órganos. Un órgano deliberativo, que es la asamblea, un órgano ejecutivo, que sería el administrador, y un órgano de control, que sería el consejo de propietarios. Este consejo de propietarios, sus facultades aparecen en el 2064, dice convocar a asamblea y redactar el orden del día, si por cualquier causa el administrador no omite hacerlo, controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio, autorizar al administrador para disponer fondos de reserva ante gastos imprevistos y mayores a los ordinarios, ejercer la administración del consorcio en caso de vacancia o ausencia del administrador y convocar a la asamblea si el cargo está vacante dentro de los 30 días de producida la vacante. Excepto los casos indicados en este artículo, el consejo de propietarios no sustituye al administrador ni puede cumplir sus obligaciones. Acá lo que nos interesa. Fíjense ustedes que acá funciona ese inciso de controlar el órgano de contralor de los aspectos económicos y financieros del consorcio. Yo esto decía cuando se sancionó esta norma que era muy parecido al viejo certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria. ¿Por qué? Porque el viejo certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria decía que llevaba la firma del gerente y contador de la sucursal. ¿Por qué? Porque el gerente hoy habla de dos apoderados. El Código Civil Comercial. ¿Pero por qué? Porque uno representaba a la entidad y el otro era el que auditaba el saldo informado. Lo más gracioso de todo es que quien desempeña el cargo de gerente de contador en el banco no es contador público nacional, es un cargo administrativo. Bueno, esto más o menos sigue la misma línea para que lo entiendan.
Uno representa al consorcio y el otro audita las cuentas. Por eso nos pide estas dos firmas. Claro, pero esto fíjense que el mismo código se encarga de decir si existiese. Es decir, hoy por hoy todo reglamento de propiedad que se otorga a partir de agosto del 2015 tiene que tener previsto el Consejo de Propietarios. Que sí. Lo que pasa es que hay reglamentos viejos que no lo tienen. Por eso la norma habla de si existiese. Fíjense ustedes que acá se le plantean distintas situaciones cuando se va a emitir un certificado de deuda. Fíjense. Voy a borrar, así me queda algo. Esto borrado. Fíjense que no exista el consejo que exista el consejo pero nadie acepte el cargo. Ahora lo vamos a analizar. El consejo delegue en el administrador o que el consejo que no exista el consejo, ¿de dónde va a surgir? Del reglamento de propiedad. Este reglamento viejo no tiene la figura en el certificado que yo les envié hoy. Si alguien lo tiene, fíjense que yo pongo en ese certificado el consorcio no cuenta con artículo tanto del reglamento de propiedad. Esto va a surgir del mismo reglamento. ¿Está? Entonces yo lo voy a mencionar en mi título ejecutivo. Cuidado, señor juez, no me pida que mi certificado tenga la firma del Consejo de Administración, porque precisamente este consorcio no tiene consejo. Muy bien. Segundo tema. A ver, ¿a quién le gusta? ¿Quién vive en el edificio? Muy bien. ¿Vos aceptarías ser miembro del Consejo de Propietarios? ¿Cómo es tu nombre? Juan Cruz. Juan Cruz. ¿Admitirías vos, Juan Cruz, ser miembro del Consejo de Propietarios? Probaría. Probaría. Porque vos, dentro de tus funciones, como dijimos nosotros, está controlar los aspectos económicos y financieros. ¿Perderías el tiempo? No sé. Segundo, ¿y qué pasa? Vos que no tenés la menor idea de lo que puede ser la administración o el tema de aspectos económicos, el administrador te manda una marca. Y vos no lo ves y confirmás con tu firma
la veracidad de lo expuesto en este balance. ¿Sos responsable o no? En realidad, fíjense que esto en realidad, si bien te da una función de auditoría de gasto, por así llamarlo, vos no sos contador público nacional. Entonces, la diligencia que yo te puedo pedir a vos es mínima. Viste la boleta, te mostraron la boleta, está bien emitida a nombre del consorcio, la persona que lo emitió está debidamente inscrita, etcétera, etcétera. Contrató una empresa, pero la realidad es que vos no sos. Entonces, el deber de diligencia, a ver, si vos tienes el administrador, te dice, Juan Cruz, vení, tengo 10 ejecuciones de expresa, vení, firmame los certificados. ¿Vos se los firmás? Muy bien. Dice, sí, José Manuel del Cerro, abril, mayo, junio, julio, etc. ¿Vos qué haces? ¿Te lo firmás o no? Y capaz que no. Estaba mal, que yo he hecho pagos y el día de mañana excepcionan y dice excepción de pago. ¿Cuál fue tu auditoría? Vos creíste en que lo informado era. La realidad es que a vos te ponen en una función, pero luego no te van a exigir que te comportes como un verdadero profesional económico. Pero sin embargo, te están pidiendo tu intervención. Entonces, frente a esto, ¿qué pasa en la actualidad? Que muchas veces cuando la gente ve esto, dice, ¿quién quiere ser miembro del consejo de propietarios? Nadie. Nadie. Porque es por la responsabilidad. Porque si el administrador se manda una macana, se le mezclaron unas cuentas, informa de deudas que no corresponde, el día de mañana, cada vez que el consorcio demanda, le van a oponer una excepción y van a rechazar la demanda. Total o parcialmente. ¿Quién paga las costas? ¿Hay responsabilidad o no? Entonces, en la actualidad, ¿qué pasa? Que muchas veces, cuando yo quiero nombrar, no hay gente. ¿Y esto dónde va a surgir? En acta de asamblea. Ahora vamos a ver. ¿Sí? Puede ocurrir que también digan, ¿se imagina este edificio? El 90% de la gente vive en Buenos Aires. Y los que viven en Mar del Plata son unos señores mayores que no les interesa asumir el cargo. ¿Nombramos Consejo de Administración? Sí. Juan Cruz, que vive en Capital Federal, su nombre era Nicolás y Guadalupe. Y todos viven en Capital Federal. Y con esto de la pandemia no pueden viajar. ¿Por qué problema? Hicimos la asamblea virtual, los nombramos, todos aceptaron los cargos, pero ahora no puedo firmar el certificado. Entonces, ¿qué se decide en muchas asambleas? Delegar en el administrador la firma exclusiva de los certificados. También esto dónde va a costar en acta de asamblea. El cuarto supuesto es el de consejo, que también va a constar en acta de asamblea. Si tengo consejo, quien firme el certificado serán aquellos integrantes del consejo. Obviamente me puede tener algún problema si alguno de los miembros del consejo no quiere firmar este certificado. Por eso siempre es importante que el número de miembros del consejo sea impar. ¿Por qué? Porque si el reglamento prevé el consejo y el número es impar, yo siempre voy a poder tener por mayoría una decisión. Por lo tanto, si me firman 2 de los 3,
yo voy a poder hacer alguna mención acerca de la suficiencia del título, porque por mayoría ya está aprobado este certificado, y eso le da dinamismo al texto. Estos dos temas de aceptar que el Consejo no se integre, por lo tanto no voy a tener firma para el certificado, o que el Consejo delegue en el trabajo que se les acercó, van a ver que tiene recepción jurisprudencial. Se admite que el Consejo delegue en el administrador la firma exclusivamente de los certificados. Se admite, entonces, que si no hay integración del Consejo de propietarios, no se puede. Ahora bien, cuando yo demande, voy a tener que acompañar en mi demanda actas de asamblea. Fíjense, este es el certificado, ¿no? Que cumpla con todos estos requisitos que estamos analizando. Pero además voy a tener que acompañar actas de asamblea. ¿Qué actas de asamblea? Una que siempre me exigen en los juzgados, en copia certificada, es la de designación del administrador. ¿Por qué? Para evitar, por miedo, a que un administrador que dejó de ser, o no sea realmente ya administrador del edificio, me quiere un título. Entonces le dicen, acredite la vigencia del mandato del administrador que está extendiendo el certificado. ¿Cómo lo acredito? Con una copia certificada del acta de asamblea de su designación. Para acreditar si el consejo existe y que los que firman son miembros del consejo, voy a necesitar esta acta de asamblea. Si el consejo delegó, el acta de asamblea donde el consejo delegó, o el acta de asamblea donde nadie integró el consejo. Entonces ya pruebe. Acta de asamblea de designación de administrador y las vinculadas al consejo de propietarios. ¿Vieron cómo salimos con un certificadito pensando que era el papel que les mandé a ustedes? Y cómo ya tengo que agregar el reglamento en copia certificada y las actas de asamblea que me permitan atender y mostrar la suficiencia de este título. Sí, ¿cómo es tu nombre? Grisina. Respecto a si el error es alguna de los miembros del Consejo de Propietarios, la firma como de pago. Ahí, bueno, suponete que tenga un solo miembro en el Consejo de la Administración y es precisamente el que te está deudando. Yo le intimaría, si vos me preguntás, ¿cómo mostraría que hay un impedimento para poder emitir el certificado, lo que atenta contra el crédito alimentario? Si el administrador me consulta, le digo, bueno, manden una carta de documento que se apersone el día tanto en la administración a firmar los certificados de deuda. Si se frustra eso, yo haría un acta notarial, porque para constatar que nunca concurrió dentro de ese horario, con esa carta de documento y esa acta notarial, le voy a decir, señor juez, mire, acá hay imposibilidad, porque de acuerdo al acta de asamblea, el señor García era el único integrante del Consejo de Propietarios. No puedo, le intimé para que venga a firmar este certificado y el señor se negó. Por lo tanto, no me pueden pedir que yo, respecto de este sujeto, cumpla con esta exigencia. Si vos tenés problemas, de última, si no, llama a una asamblea extraordinaria porque seguramente en este tema de
la conformación podrías plantear una sustitución. Pero bueno, pero puede ser que el crédito se te venza. Le das 48 horas, venga y firme los certificados correspondientes a la unidad funcional número tanto, que es la ley. ¿No vino? ¿O cómo fue? ¿Cómo reaccionaría frente a ese tema? ¿Basada en qué? La apertura que da el código en el caso de que no existe un propietario del igual barrio o en este caso es con ¿Y qué citarías como algo importante de lo que vimos hoy? No, la naturaleza del crédito. Esto es fundamental. Y vos también podrías argumentar. Yo no puedo esperar a la asamblea del año que viene porque se me puede prescribir el crédito. Entonces, tenés argumento para favorecer y que esa exigencia, aquello que yo te dije, si bien es un título autocreado, vos estás denunciando de antemano que hay una deficiencia en el título provocada por el mismo deudor. Entonces, en la naturaleza alimentaria del crédito, déjela de lado y el juez te va a decir, tienes razón. ¿Entienden? Es decir, ¿por qué lo solucionamos? Y imposibilidad de obrar, negativa del deudor y naturaleza alimentaria del crédito. Siempre tenganlo presente. Por eso cuando uno muchas veces le dice a ustedes, conocer la naturaleza del crédito muchas veces sirve para entender cómo funciona ese crédito. Bien. Esto hay distintos fallos que les he citado yo en el trabajo acerca de la firma de los miembros del Consejo de Administración. Fíjense ustedes que hablamos de requisitos, hablamos del artículo 2048, hablamos de que puede haber requisitos en el reglamento de propiedad y también les espero a ustedes que puede haber requisitos que exijan los tribunales competentes para entender en la cuestión. Este requisito que voy a hacer mención hoy surge de un fallo plenario del año 2012 de Mar del Plata. El consorcio de propietarios, complejo habitacional 9 de julio 5602. Este debe ser el edificio que está a la vuelta, si alguien conoce el viejo mercado de abasto de Mar del Plata. Estoy hablando en chino. El viejo mercado de abasto de Mar del Plata de frutas y verduras que está en la calle México, entre 9 de julio y 25 de mayo, es una manzana. Es muy lindo para ir a ver. Por lo menos para el que le gusta ver esas cosas es muy lindo. Tienen una nave central de frutas y verduras que están todos los quinteros, todo alrededor local. Bueno, si ustedes miran, si van por Luro, los van a ver. Son edificios, los típicos edificios cuadrados que hay en varios lugares que hizo el Sindicato de Empleados de Comercio. En Cerrito, por ejemplo, el Cerrito a 2 cuadras de Juan B. Justo, ahí tienen también torres que hizo el Sindicato de Empleados de Comercio. Bueno, en este fallo plenario de Consorcio 9 de julio contra el Sindicato de Empleados de Comercio, este fallo de 2012, la jurisprudencia plenaria estableció ciertos requisitos para el certificado de deuda por expensas comunes. Dentro de los requisitos que va a establecer, y con el objeto de evitar que esos certificados engloben deudas que capitalicen intereses, etc. Me dicen que ese certificado debe expresar el monto de capital
de cada periodo adeudado, ¿sí? Además, la fecha de vencimiento de cada periodo. Entonces yo tengo que decir, periodo adeudado, monto de capital y fecha de vencimiento de cada periodo. Por eso en el certificado que ustedes ven, yo que consigné que todos los periodos, de acuerdo a la cláusula tanto del reglamento de propiedad, vencen el día 10 de cada mes. Entonces les puse julio 2500, agosto 2500, septiembre 2500, y ahí abajo les puse. De acuerdo al reglamento no hay consejo de propietarios, de acuerdo al reglamento cada periodo vence tal fecha. Con lo cual, tenemos armado nuestra demanda y nuestro certificado. ¿Por qué les decía esto? Porque en muchas jurisdicciones se acepta un certificado global que diga que al día tanto el señor José Manuel del Cerro adeuda tanto el concepto de defensa común. Y no sé cómo se compone ese saldo reclamado, con lo cual a mí, como ejecutado, me es muy difícil, por ejemplo, poner una excepción de pago. ¿Por qué? Y porque tengo un certificado global que no sé qué me están reclamando. Y si quiero ir a discutir la cuenta, tendré que ir a discutirla en un proceso de conocimiento. En cambio, este certificado puede generar que ustedes puedan poner excepciones. ¿Por qué? Porque hoy la dificultad puede aparecer en que vieron que las administraciones, hay, por lo menos para aquellos que viven en edificios, que no recibimos pagos en efectivo. Entonces, si utilizan estas agencias de recepción de pago o cuentas. Y muchas veces ellos, ¿qué les dicen a ustedes? Una vez que efectúe el pago, comuníquelo a la administración. ¿Y si me olvidé? Claro, una cuenta corriente debiera tener claramente identificados los depósitos, pero muchas veces lo que se hace también es que muchas administraciones no tienen una cuenta corriente por cada consorcio. Y esto puede generar sospechas en la administración por cuanto muchas veces yo no entiendo cuál es el gasto que me estás imputando a mi consorcio respecto, por ejemplo, de gastos bancarios. Si la cuenta recaudadora esa recibe del consorcio 1, consorcio 2, consorcio 3, como se pueda. ¿Me comprenden? Yo no sé cuánta plata pasó por esa cuenta que generó el impuesto al débito y crédito bancario. No sé cuánta plata salió de ese consorcio, de esa cuenta que corresponde a mi consorcio y que generó emisión de cheques y pago también del respectivo impuesto. ¿Comprenden? La realidad es que cada consorcio debiera tener una cuenta separada para que fuera mucho más fácil auditar el problema que tenía hoy Juan Cruz, que había aceptado un cargo y después decir, la verdad que yo tengo que pensar que todas las semanas tengo que ir a la administración a ver lo que está gastando, si pagó las cargas sociales. Fíjense que no es fácil, Fíjate que firmes cargas sociales mostraron un ticket que no pertenecía al encargado de justo del edificio. Me mostraron
un depósito. Bien. Último. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? Sí, claro. Acordate por qué. A ver, todos estos elementos, acompañar las actas, etcétera, son las que van a generar que vos puedas decir, está bien extendido el reglamento. Está bien que no haya consejo que le exija que firme el consejo de propietarios porque no lo prevé. Y después las otras actas de asamblea que me muestran. ¿Quién es el administrador? ¿Quiénes son los miembros del consejo de propietarios? O quién es el administrador y que no se integró el consejo de propietarios. ¿Quién es el administrador y que hubo delegación del consejo de propietarios? Entonces, y después el certificado que se debe bastar a sí mismo. ¿Quién es el acreedor? ¿Quién es el deudor? Y en materia de legitimación pasiva aparece una gran novedad. Un problema que teníamos dentro de la relación consorcio era que muchas veces yo tenía un sujeto que tenía boleto de compraventa, que vivía en el edificio, y ese todo el mundo lo reconocía como propietario, participaba en las asambleas, etc. Y muchas veces, claro, llegaba el momento de que ese individuo dejaba de pagar, yo pido un certificado de dominio y García no aparece como titular de dominio. Y la 13.512 hablaba de los propietarios. Entonces, ¿podíamos ejecutar a quien no era propietario por expensas comunes? O otro conflicto. Resulta que había que tomar una determinada resolución, llamamos a asamblea, y uno que se dieron cuenta de que este sujeto, que siempre era admitido como propietario, no podía acreditar su carácter de propietario porque tenía un boleto, posesión, pero no estaba inscrito en el registro de propiedad, no tenía título de propiedad. Hoy, el Código Civil y Comercial solucionó este problema y amplió la legitimación pasiva para el reclamo de las expensas comunes. ¿Por qué? Porque si bien el artículo 2048 me habla que el obligado al pago de las expensas y demás contribuciones es el propietario, el artículo 2050 me amplía la legitimación pasiva y me habla de aquel que posea, me habla del poseedor. 2050, además del propietario, y sin implicar liberación de éste, están obligados al pago de los gastos y contribuciones de la propiedad horizontal los que sean poseedores por cualquier título. Pero además, a este artículo 2050 le tengo que agregar otro obligado al pago que surge del 2148 del Código Civil y Comercial. 2148. En 2148, en materia de usufructo, me dice que el usufructuario tiene a su cargo el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y expensas comunes del bien dado de usufructo. Con la particularidad que si yo leo también el Código Civil y Comercial, hoy el usufructo puede ser objeto de embargo y puede ser objeto de ejecución. Esto también es muy importante tenerlo en consideración. Algunos temas para finalizar. Sí. Cuando dice poseedor, cualquier título, incluye también como uno que ocupa legítimamente. A ver, si vos sos poseedor y tenés boleto de compraventa, sos poseedor legítimo. Podés ser poseedor, ingresaste clandestinamente y estás en tu camino. Mientras no te objeten, porque acá no estoy discutiendo el tema del título. ¿Me entendés? Y tu derecho a poseer.
Yo acá estoy ejecutando lo obligado de las expensas comunes. ¿Por qué me interesa a mí ampliar los legitimados pasivos? ¿Qué les parece? Para el crédito. Pero aparte, por la naturaleza del crédito amplío los sujetos pasivos. Y en definitiva, lo que yo quiero es recuperar la plata para que esto funcione. A ver, chicos, ¿qué pasó con el edificio de Punta Mongo? ¿Qué pasó hace poco con esta mujer que venía caminando a la vuelta de tribunales? Que también. Eso, el mantenimiento es muy importante. Sale caro una obra. Sale caro. Entonces, es necesario el cumplimiento regular. ¿Se acuerdan? Este estudio pasó por el estudio. Cuando enfrente ahí a Carrefour de Catamarca se cayó toda la medianera de ladrillo. Entonces, el mantenimiento es caro. Porque, claro, ya no estoy hablando de superficies pequeñas. Se cayó una medianera en un edificio de 15 pisos. ¿Cuánto sale ese trabajo? Entonces, el recaudar, que no me pague la gente, tiene un impacto. Un impacto, obviamente, en el bolsillo de la gente, que habita y cumple religiosamente. Porque después ustedes se encuentran con un problema. Nosotros trabajamos en el estudio trabaja González, que también está en la cátedra. Claro, yo tengo un 5% mensual en el reglamento. Entonces, deja de pagar la gente, le mandamos la carta de documento. Y eso me están cobrando interés y no me lo pueden bajar. Y vos sos miembro de ese consorcio y cumplís todos los meses. ¿Querés que el incumplidor pague los intereses o no? Claro, ustedes no tienen corazón, de acuerdo a lo que dice este señor. Que se queja, ¿cómo van a cobrar a mí esos intereses? ¿Qué pasa lo mismo? El incumplidor quiere una excepción, mientras todos ustedes pagaron, quieren una excepción y decir, ¿por qué el administrador? Bueno, yo voy a hablar con el administrador para que me baje los intereses. Y el administrador dice, no. ¿Qué está pasando con la deuda argentina? Queremos que nos dé 150 años del Fondo Monetario. El Fondo Monetario dice no, porque al tren de ustedes vienen todos los deudores del Fondo Monetario van a pedir 150 años. Esto es una política, la política bancaria en los concursos es igual, no hay quita. Porque si no atrás de este concursado van a venir todos los concursados. ¿Comprenden? Esto es en la patología que tienen los consorcios, esta es una, la de la deuda. ¿Comprenden? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Porque esto es lo que nos va a venir cuando ejerzamos la profesión y nos planteen, y bueno, y este sujeto le podemos. A ver, veamos qué decisión se tomó en la asamblea. Y esto es importante que quede volcado en las asambleas. ¿Cómo es el recupero del crédito? Máximo 6 cuotas. Bueno, 6 cuotas. Lo decidió la gente. En una economía inflacionaria, yo no sé si el 3% o el 2% que prevé el reglamento hace que el crédito permanezca indemne. Seguramente hoy no. Pero son situaciones que se dan. Bien, algunas particularidades más del certificado de expensas comunes o de la relación de ejecución de expensas comunes. Hay una muy particular y que tiene mi visión. Lo que no significa que yo tenga la razón, obviamente. Fíjense ustedes que el artículo 2049 dice: los propietarios no pueden liberarse de pago ninguna expensa o contribución a su cargo, aún con respecto a las devengadas antes de su adquisición, por renuncia al uso y goce de los bienes o servicios comunes, por enajenación voluntaria o forzosa,
ni por abandono de su vida. Esto es importante tenerlo en consideración porque esto se vincula con la naturaleza jurídica de la deuda de expensas común. Se le ha reconocido el carácter de deuda propter. Esto ya había sido reconocido por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, era doctrina legal dentro de la Provincia de Buenos Aires, y esto es importante, ¿por qué? Porque aquel que se quiere liberar por el abandono de la cosa no lo va a lograr, y tampoco va a quedar liberado si enajena o si es rematado. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si a mí me rematan la unidad funcional y la plata que sostiene no alcanza a cubrir la deuda por expensas comunes, voy a seguir adeudándola. Y lo peor de todo es que como no libera la deuda por expensas comunes, el comprador en subasta se tiene que hacer cargo de la deuda de expensas que no quedó cubierta por el dinero que ingresó por la subasta judicial. ¿Entienden? Esto es importante. ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo remate un bien y ese bien tiene una hipoteca y lo remato por expensas comunes. Muy bien. Digo, bueno, ¿cuánto es la hipoteca? $50.000. Upa. ¿Cuánto vale el bien en la plaza hoy que está caída? Y yo no sé si valdrá en una venta particular $70.000. Y yo lo remato. Ese dinero que ingresa en el lugar de ese bien rematado es donde yo voy a hacer valer los privilegios. ¿Sí? Ese dinero se va a distribuir. El código habla de orden de preferencias y privilegios. Lo primero que se paga son los gastos de conservación. Dentro ahora de los gastos de justicia entrarían dentro de ese concepto de gasto de conservación. Pero después aparece el crédito hipotecario y después aparecen las expensas comunes. Quiere decir que capaz que yo remato y todo el dinero se lo llevo de los honorarios del profesional, los gastos que demandó el proceso y el crédito hipotecario. ¿Cuánto me queda para cubrir las expensas comunes ejecutadas? Y me queda que cubrir $50.000. ¿Y cuántos son los efectos? $200.000. Y digo, ¿quién se hace cargo de la diferencia? El comprador es igual. Es decir, esa deuda vieja tiene dos deudores. El antiguo propietario y el comprador en subasta. Entonces, ¿qué va a pasar con esos bienes cuando uno los subaste? En general, el que va a comprar anoticiado de que hay una hipoteca no va a ofrecer el valor del bien. Seguramente que siempre va a especular con que hay un crédito hipotecario y que se tiene que hacer cargo de las expensas comunes. ¿Entienden esto? Muy bien. Esto muchas veces, ¿por qué se lo digo? Porque en general, claro, cuando nosotros demandamos, digamos, hay una medida que es muy razonable, que siempre tienen que hacer, que es antes de demandar, cuando ustedes atienden un consorcio, pedir un certificado de doble. Porque lo que puede ocurrir muchas veces es esto de que había un propietario que tenía poder, que tenía boleto, que vivió toda la vida ahí, pero que nunca tuvo título. Y las empresas salían a nombre de Juan García. Claro que si ustedes emiten, hoy no puedo emitir este certificado porque tengo la posibilidad de decir que es un poseedor. Pero puede ocurrir que cuando pido el certificado aparezca el nombre de José González. Entonces, puedo demandar a dos sujetos. Obviamente, que cuando pido ese certificado ya sé el titular registrar, primero obligado al pago, y además, qué tipo de, si a ver si tiene o no derechos reales constituidos. Porque si yo tengo una hipoteca, ahí le voy a tener que decir a mi cliente, uy, a ver, esta hipoteca es muy valioso, el departamento no es valioso, ¿me conviene? Ahí entro en la conveniencia, porque no se olviden un principio general en materia de derecho, que hoy está claramente expresado en dos normas de nuestro Código Civil,
que es el patrimonio del deudor en la prenda común de los acreedores. El deudor responde con todo su patrimonio frente a la deuda. Lo dice el artículo 242 de nuestro Código Civil. 242. Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este código por leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley solo tienen por garantía los bienes que los integran. Y el artículo 743, que también reitera este mismo principio, perdón, 743, dice: los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida necesaria para satisfacerlo. Es decir, ¿qué quiero decirles con esto? Muchas veces, analizando este certificado de dominio, puedo ver si realmente me conviene, obviamente, embargar la unidad funcional generadora de expensas comunes, o si realmente me conviene ver si tiene otros bienes el deudor para embargar. Yo les he dado un ejemplo muy común en Mar del Plata, es que las cocheras no tienen valor. A diferencia de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde las cocheras valen como un departamento. ¿Por qué? Y porque es un bien escaso. Hay dificultades para estacionar, hay mucha prohibición para estacionar, no hablar en el microcentro, hay que hablar en el microcentro. En Mar del Plata no tenemos ese problema. Hoy por hoy, con esto de la pandemia, encima de la presencialidad, estacionamos en la puerta acá de la facultad, de verdad, para conseguir un lugar cuando trabaja la municipalidad a pleno. Ahora vuelve todo el sistema a trabajar remoto. Era imposible, o sin embargo no. Por eso, muchas de las cocheras que se encuentran en Mar del Plata, la gente se las quiere sacar de encima, porque sale más barato alquilar una cochera mensualmente que el costo de mantenimiento de una cochera. Ni que hablar si tiene asesor, ni que hablar si tiene empleados en distintos turnos. Porque lo más caro es el empleado. Entonces, lo que no se hace es analizar en estos casos particulares el patrimonio del deudor a los fines de garantizar el crédito con otro bien. Es decir, si tengo un título ejecutivo completo como es el nuestro, buscaré si me conviene o no la unidad funcional o si tengo que apuntar para otro lado. Capaz que tiene un empleo muy bueno y le pago el sueldo. Nadie me obliga a embargar necesariamente el inmueble que tiene ubicado en el completo. Pregunta. Sí. Pero primero uno tiene que embarcar el inmueble, no, el costo. Vuelvo, 242, 743. El patrimonio del deudor, lo que vos podés decir, es decir, si no tiene, es decir, vos vas a tener crédito, pero no vas a tener el privilegio que vos tendrías si tenés embargado el bien generador de expensas. Pero ¿qué me interesa? Tener un privilegio que al momento de ser ejercido sobre el dinero obtenido en la subasta no me alcanza. ¿Para qué voy a gastar en liquidar ese bien? Que lo haga el acreedor hipotecario, que se beneficie de mi trabajo y encima se va a llevar toda la plata. ¿Para qué voy a rematar una cochera que sé de antemano que les puedo identificar? ¿Vieron la cochera que está en Córdoba, casi Rivadavia? La primera cochera, caminando de Rivadavia hacia San Martín a mano izquierda, frente a la óptica. Esa cochera nosotros atendíamos a la administración y siempre es deficitaria. ¿Por qué? Porque hay mucho incumplimiento y cuando ustedes llegan a la subasta, realmente nadie quiere esa cochera. ¿Por qué? Porque hace el cálculo y sale más barato alquilar una cochera que pagar los gastos de
tres sujetos que tienen que estar las 24, durante el funcionamiento de las 24 horas del día. Soluciones prácticas. Último. Dijimos, el 2049 me habla de las defensas, y como trata de que este crédito se cobre rápido, dice: tampoco pueden reducir el pago de las expensas o contribuciones, ni oponer defensas por cualquier causa fundada en derechos que ellos invoquen contra el consorcio, excepto compensación y sin perjuicio de su articulación por la vía correspondiente. Fíjense ustedes qué particular. Dice: no pueden oponer otras defensas que la compensación. Está cierto. En esto opino igual que el doctor Constantino, que lamentablemente, como han cumplido 70 años, no han jubilado de la facultad, cosa que es una gran pena es una gran pérdida para nuestra institución. Fíjense, ¿puedo poner otras excepciones? Sí, no hay ningún problema. Cualquiera de 542 o 543 puedo ponerlo. Pero hay una particularidad. Si ustedes ven, desde mi punto de vista, este artículo 2049 me amplía el concepto de la excepción de compensación. ¿Por qué? Porque como ustedes siguieron los trabajos que se han subido, yo subí uno que es el artículo 1 del libro mío, que es el tema del perfil del proceso ejecutivo. Y en ese perfil del proceso ejecutivo trato de mostrar cómo está estructurado este proceso y cómo a partir de allí se abre el proceso de conocimiento completo. Una de las cosas que, fíjense, encuentra claramente una reducción en los planteos es la excepción de compensación. Compensación es cuando dos personas se acuerdan el concepto. Dos personas reúnen recíprocamente la calidad de deudor y acreedor. En el proceso ejecutivo, la excepción de compensación tiene la particularidad que solamente me puedo oponer la excepción al crédito que me quieren cobrar con fundamento en un título ejecutivo completo. Es decir, me ejecutan las expensas comunes, al consorcio solamente le puedo oponer un crédito en principio. No, voy a dar otra cosa. Me ejecutan un pagaré, me lo ejecuta Nicolás, y yo le puedo poner solamente a Nicolás la excepción de compensación basada en un cheque que libró Nicolás, en un pagaré que libró Nicolás, etc. Cosa que es muy rara. Pero fíjense ustedes que cuando me habla de compensación en 2049 como defensa que puedo poner el demandado, dice: sin perjuicio de su articulación por la vía correspondiente. Y dentro del proceso ejecutivo está prevista la excepción de compensación. Pero desde mi punto de vista hoy tiene un contenido en la relación consorcial mucho mayor, que es el que me da los artículos 923 y 928 del Código Civil y Comercial. En la medida en que se den los parámetros que dice el 928 para la compensación legal, desde mi punto de vista, cuando hablemos de excepción de compensación, tengamos en cuenta que en la relación consorcial es mucho mayor la posibilidad que nosotros tenemos en cuanto al contenido a discutir dentro del juicio ejecutivo. ¿No te quedó claro? Muy bien. Eso por lo de la ley de ayer, ¿no? ¿Cómo? Eso por lo de la ley de ayer. No, esto tiene que ver con... Que la norma del código repite que sean los títulos. Exactamente. Es decir, acordad que estamos hablando de expensas comunes.
Entonces, lo que te estoy diciendo es, cuando el Código Civil me habla de que solamente el ejecutado puede oponer al consorcio la compensación, no me la limita, como si me la limita el Código Procesal, por la vía que correspondiera. Y como el Código Procesal me habla de la compensación, yo digo, ojo, en materia de relación consorcial, el Código Civil me amplió la defensa de compensación que aparece limitada al título ejecutivo completo extrajudicial emanado del propio acreedor ejecutante. Ahora te explico. La compensación, como dijimos hoy, me la define cuando dos personas, 921, cuando dos personas reúnen por derecho propio la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualquiera que está en las causas de una u otra de ellas. Extingue con fuerza de pago la deuda hasta el monto de la deuda, desde el tiempo que ambas obligaciones comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensadas. ¿Qué pasa si vos tenés un crédito contra consorcio? Hiciste reparaciones profesionales y el consorcio no te pagó. O vivís en el mismo edificio donde vos hiciste los trabajos. Y tu crédito reúne los requisitos, como yo dije recién, del 923. Para que haya compensación legal, ambas partes deben ser deudoras de prestaciones a hacer. Los objetos comprendidos en las prestaciones deben ser homogéneos entre sí. A vos te deben plata, a vos te reclaman plata. Los créditos deben ser exigibles y disponibles libremente sin que resulte afectados los derechos de terceros. Tu boleta, cuando hiciste el presupuesto, finalizados los trabajos, te presumirá aceptado lo mismo pasados los 10 días, siendo el crédito tuyo exigible. Te reclama el consorcio el pago de las expensas, vos venís con tu presupuesto, tu recepción de obra, etc., y con todos esos papeles demostrar que tenés un derecho de crédito. Si yo lo pienso desde el punto de vista del proceso ejecutivo, no lo puedo oponer. ¿Por qué? Y porque no es un título que traiga aparejada de ejecución. ¿Por qué no es un título de traiga aparejada de ejecución? Y porque una factura impaga con un crédito no es un título ejecutivo. Porque es un contrato de obra que no es un título ejecutivo. Yo tengo un contrato, vos celebrás un contrato de obra que establece las condiciones en que se hace la obra y la exigibilidad de tu crédito una vez recibida la obra y no objetada por el plazo de dignidad. Te peleas con el administrador. El administrador dice, no, no te voy a pagar nada, reclamamelo en un proceso de conocimiento. Y vos decís, sí, no te voy a pagar. ¿Entiendes? Entonces decís, vos no vas a pagar la pena, te voy a ejecutar. Y vos cobrás por un proceso de conocimiento. No. Yo tengo un crédito contra el consorcio. Mi crédito reúne las características del 923. ¿Entendés? Entonces, si fuera pensando en la norma procesal, vos no podrías venir con este contrato de obra, tu recepción de obra, y tu crédito líquido. No podrías, porque no es un título ejecutivo. En cambio, a partir del 2049, nosotros tenemos que decir, cuidado, desde el punto de vista, opinión del Cerro, la compensación acá se amplió. No queda circunscrita al título ejecutivo del perjudicial completo. Porque mi crédito es líquido y exigible. 928. Cualquiera de las partes tiene derecho a recurrir a un juez la declaración de compensación que sea producible. La pretensión, dice el 928, puede ser deducida simultáneamente con las defensas relativas al crédito de la otra parte o subsidiariamente para el caso en que esas defensas no prosperen. Es decir, tengo habilitada la guía judicial para oponer mi crédito. Pero bien colorado, la clase termina. Salimos por la puerta roja, chicos, que nos piden que así no se mezclan con los que suben. No, vení, cerrame la puerta, dale. Vení por acá. Vení por la puerta roja. Gracias.
Chao, gracias. Sí. Chao, chao. Vos no te preocupes, yo te lo tomo. Sí, olvidate. Sí, chao, chao. Cuando se discutía algo como